Muy buenas familia y bienvenidos un día más a Wall Street Wolverine. Hoy os traigo un vídeo bastante distinto, pero un vídeo que tenía muchas ganas de hacer. El tema de la industria del trap, ¿por qué lo está reventando tanto? ¿Qué ha hecho esta industria para meterse en el panorama mainstream, reventarlo absolutamente todo y hacerse un hueco bastante grande dentro de la industria musical? Y hoy vamos a comentar un poquito cuál ha sido la fórmula que ha seguido la industria del trap dentro del panorama musical para reventarlo absolutamente, porque al fin y al cabo lo que es el panorama musical es una industria, es digamos que un sector más dentro de la economía. Hay que verlo como lo que es, realmente es un negocio y hay que entenderlo como lo que es. Y creedme que sobre este tema os puedo hablar bastante con conocimiento sobre la causa, porque yo desde los 15, 16 he estado muy metido en el panorama hip hop y por lo tanto desde pequeñito he visto esta transición que ha ido llevando el hip hop hasta este trap que tenemos actualmente, que realmente el trap es un subgénero del hip hop, o sea, realmente cuando hablamos de trap no dejamos de hablar de hip hop, porque hay mucha gente que se cree que el trap ha surgido hace un par de años, cuando realmente lleva habiendo trap desde finales del siglo XX en Estados Unidos, prácticamente desde los 90 hay trap. Lo que pasa que claramente aquí en España nos llegan las cosas con mucho retardo, o sea, yo recuerdo en mi adolescencia escuchar trap, lo que pasa que realmente aquí en España no se llamaba trap, pero en Estados Unidos sí que existía lo que digamos que es el concepto trap, o sea, yo recuerdo estar escuchando a Gucci Mane o estar escuchando a Rick Ross y realmente estaba escuchando trap. Realmente el trap es el hip hop del sur de Estados Unidos, sobre todo en la zona de Atlanta, que tiene un sonido muy pero que muy concreto, muy específico y digamos que una temática también muy específica, pero realmente trap lleva viendo muchísimos años. ¿Qué ocurre? Que como digo siempre, aquí a España siempre nos llega todo con retardo, 5 o 10 años con retardo. Pero bueno, como os comentaba, es un tema que me hace bastante ilusión tocarle, porque al fin y al cabo yo desde muy pequeñito he estado metido mucho en este ambiente de lo que es el panorama hip hop y digamos que lo he visto evolucionar. Yo empecé a rapear con 14, 15 años, ya sé que algunos estaréis flipando, soy un chaval muy, pero que muy polifacético, o sea, os sorprendería mucho, pero que mucho, conocerme a fondo, soy muy polifacético. Como os decía, yo con 14, 15 años empecé a rapear, ya con 16 estaba masterizándome mis temas, mezclándome mis temas, y la verdad me gustaba muchísimo, disfrutaba muchísimo todo esto. Y digamos que os podría hablar de lo que ha ido evolucionando el panorama, porque yo he estado dentro del panorama y sé cómo era la gente dentro del panorama, lo que quería la gente dentro del panorama y digamos que la mentalidad que había en el panorama un poco desde dentro. Os aseguro que la mentalidad que se tenía hace 6 años comparada a la que se tiene ahora no tiene absolutamente nada que ver y nos dice mucho todo esto de cómo evoluciona el entorno en muchas industrias y cómo hay que irse renovando porque si no te mueres. Y esto le puede pasar a muchos artistas que como no sepan renovar con lo que llega nuevo y lo que va evolucionando la industria, mueren. Pero vamos, le ha pasado a muchos raperos que hace 6-7 años lo reventaban y a día de hoy no les quiere absolutamente nadie, pero absolutamente nadie. Pero bueno, señores, vamos al tema. ¿Qué ha supuesto este auge del trap dentro del panorama hip hop y dentro del panorama musical? Yo os puedo hablar que ha supuesto un completo cambio de mentalidad, un completo cambio de sonido y un completo cambio de mensaje y de letras, pero absoluto. Yo os puedo hablar que hace 6-7 años, cuando yo estaba dentro del panorama, digamos que el panorama era muy sectario, muy puritano, todo muy dogmático, todo muy centrado en ser muy underground, muy real, no dártelas de americano, no dártelas digamos que de gángster. Todo, absolutamente todo lo contrario a lo que hay ahora. Creedme que hace 6-7 años, si mucha gente estuviera haciendo lo que hace ahora a nivel musical dentro del panorama trap, realmente les lincharían, totalmente les lincharían, porque estaba muy perseguido. Digamos que había otra mentalidad, o sea, estaba muy mal visto dentro de lo que es el panorama hacerlo por dinero, o sea, el hacer música por dinero dentro del panorama hip hop, en España estaba muy pero que muy mal visto, o sea, yo recuerdo en su época a SFDK que por el tema de Pruébalo, por una simple frase se montó, vamos, una trifulca. Sí, señores, por una frase le montaron una SFDK, pero brutal. Y era esta frase. Yo puse el nivel por las nubes, casa con piscina y en la puerta un BMW. Claro, muchos estaréis alucinando diciendo, pero ¿qué tiene de malo todo esto? Porque al fin y al cabo, a día de hoy, dentro del panorama trap, es un día más en la oficina. O sea, se dicen todos los temas. O sea, es el rollo del panorama trap. Pero creedme que por entonces, en el panorama hip hop que teníamos, rapear este tipo de cosas estaba muy mal visto. Pero que muy mal visto. El hacerlo por dinero estaba súper mal visto, además que hablábamos de un panorama muy politizado también, o sea, había mucha ideología política metida en el rap, en cierto modo mantenía un poquito la esencia de crítica social del rap,
Pero, como os digo, era un panorama muy, pero que muy dogmático, muy centrado en el bombo y la caja, beats muy básicos, muy, digamos que, old school. Sí es verdad que hay que destacar que por entonces hablamos de una industria dentro del panorama hip hop, en la cual había muchas mejores letras, hay que reconocerlo. A nivel de letras hemos empeorado con esta evolución, pero claramente hablamos de una industria mucho menos profesional, unos videoclips... vamos, que nada que ver con lo que hay ahora. Realmente hablamos de una industria que te podía dar de comer, te podía dejar ganarte la vida con ella, pero en ningún momento te ibas a hacer millonario con ella, como estaba ocurriendo en Estados Unidos y sigue ocurriendo en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos teníamos a los raperos prácticamente en cochazos y viviendo como auténticos millonarios, y aquí en España pues tampoco había mucha industria desarrollada a nivel del hip hop aquí en España. Recuerdo que a nivel de discográficas especializadas en hip hop, yo recuerdo que estaba Boa, que era de las pocas que había, o sea, no había mucho más. Y bueno, luego ya estaban las grandes, típico Universal, Sony y tal, pero a pocos raperos cogían. Yo recuerdo que como mucho Nach, Tote King, recuerdo que también tenía. Pero como os digo, se podían ganar la vida, pero en ningún momento eran millonarios. O sea, realmente hablamos de una industria muy precaria, ya que al fin y al cabo, desde lo que es las discográficas, no se tomaba muy en serio lo que es el género. No se tomaba en serio. También hablamos de un género que era poco comercial, digamos que para vender. En cambio, eso el trap lo ha mejorado, pero que muchísimo. El trap se ha comercializado a lo bestia, pero a lo bestia. Y a nivel de sonido, yo recuerdo que aquí seguíamos siendo muy sectarios, cuando en Estados Unidos ya estaban sonando distinto, con unos sonidos muy distintos. Si tú realmente querías traer un sonido americano aquí en España, a la gente no le gustaba absolutamente nada. Digamos que este tipo de mentalidad fue la que me hizo a mí, en cierto modo, dejarlo un poco de lado, porque digamos que yo por entonces siempre me había gustado mucho el sonido americano. Es más, yo en mis temas siempre sacaba bases americanas, y digamos que yo por entonces, en el panorama, realmente lo que hacía era trap, porque mi sonido era trap y mi temática era trap. Ciegos del 15, botella de 70, pachas 50-50. Pero claro, ¿qué ocurría? Que esto, digamos que chocaba mucho con la mentalidad de por entonces. Una mentalidad muy cerrada, una mentalidad muy sectaria, de hay que ser real, hay que ser underground, rapear lo que rapean todos, el estilo que tienen todos, las bases que tienen todos. Es más, es que yo recuerdo que muchos artistas que a día de hoy están en el top, en su momento cuando empezaron a hacerse de notar, vamos, recibieron un montón de hate y se les tenía, vamos, como auténticos toyacos, como se decía por entonces, se decía toyacos. Ahora ya no se usa esa palabra, pero antes se usaba bastante. Un ejemplo claro es, actualmente se llama KD Kane, pero en su momento se llamaba D. Gómez. O sea, a D. Gómez recuerdo que sus primeros temas, o sea, recibían un hate, pero brutal, pero porque era algo distinto a lo que se hacía en su momento, y llegar con un estilo, digamos que nuevo, y una forma de rapear distinta, como que chocaban muchísimo. Y vamos, yo recuerdo vídeos de Gómez totalmente llenos de dislikes, y claro, le ves ahora y dices, joder, madre mía, ¿cómo ha cambiado todo esto en cuestión de 6-7 años? Pero acojonante. También recuerdo que uno de los primeros en traer el sonido americano y el rollito, digamos, trap aquí a España fue en su momento Excess, que la verdad le dieron bastantes palos por ello. Yo recuerdo su mixtape Illuminati, que algunos temas, al salirse un poquito del tiesto de lo que es el rollo que había en España y sonar muy americano y traer un rollo trap que no estaba todavía desarrollado aquí a España, le dieron una cantidad de palos por esa mixtape. Pero como os digo, porque había una mentalidad muy cerrada, pero que muy cerrada, claro. Tú coges ahora esa mixtape, la de Illuminati, y la pones a día de hoy y dices, joder, si no suena mal, no suena mal. Pero claro, en su momento era romper con lo que se estaba haciendo. Y ponerte a hablar de coches, de putas y de dinero y de armas estaba súper mal visto, pero súper mal visto. O sea, realmente ese rollito americano, rollo gángster, aquí en España estaba, pero fatal visto. Y vamos, ya ir del rollo de yo lo hago por la pasta, yo estoy aquí por la pasta, estoy haciendo dinero, eso ya estaba, vamos, criminalizado a saco. Pero porque, como os digo, por entonces el panorama era muy underground, pero que muy underground. Yo recuerdo que por entonces los chavales lo que hacíamos era, nuestros temas los subíamos a HH Groups, que todavía sigue por ahí. Yo tengo todavía temas míos subidos en HH Groups. Ay, chico, ¿y qué te digo cuando digo que me piro? Si no cuentas billetes, chico, no cuentes conmigo. Y vacilo porque puedo, porque sueno, porque duelo, porque me venís de malas y os traigo lo bueno. Pero era el rollo que teníamos por entonces, de tener todo muy underground, subir los temas ahí a esa página web, todos los temas y mixtapes estaban allí subidos, y era todo muy underground, era una industria que estaba todavía desarrollando.
Y a ver, claramente estaban también la gente más comercial, que si Nach, que si el Tote, Porta incluso. ¿Qué más? Joder, Falsa Alarma, Arma Blanca. Era otro rollo. Fijaos lo cerrado de mente que era el panorama. Que yo recuerdo por entonces que me dieron palos por hacer temas en inglés. O sea, fijaos, lo que era el panorama por entonces. Yo recuerdo que en aquellos tiempos prácticamente nadie rapeaba en inglés. El único que yo recuerdo que rapeaba en inglés y que hacía temas en inglés era Kid Keo. Pero os hablo de un Kid Keo que era un chaval que estaba en el instituto, como lo estaba yo. Es que éramos chavales que realmente lo que hacíamos era mover nuestros temas por el 20. O sea, lo que era por entonces el 20, con eventos, se lo enviamos a la gente y la gente los veía, ¿no? Al fin y al cabo era así. Y yo recuerdo, sí, yo he hablado con Kid Keo en 20. Sí, totalmente. Y la verdad que me alegro mucho por él porque le ha ido de puta madre. Vamos, es que yo prácticamente le he visto crecer a nivel musical. O sea, yo recuerdo temas de Kid Keo que los hacía en el instituto o en el autobús con sus colegas. O sea, totalmente lo recuerdo. Y claro, yo es que estaba dentro del panorama por entonces. Y es algo que dices, joder, cómo me alegro de que le haya ido bien y que haya subido por sus propios medios y sin chuparle la polla a nadie. ¿Qué ocurre? Que pasan los años y entra en España el panorama trap. Nos llega como siempre con retardo. ¿Y qué ocurre? Que empieza a entrar, mucha gente lo critica muchísimo, pero con el paso del tiempo se hace absolutamente con todo y se ha comido prácticamente al rap. O sea, está a día de hoy el trap y el rap está en segundo plano, por así decirlo. Sigue ahí, sigue habiendo raperos, pero el trap literalmente se ha comido el negocio. ¿Cuál ha sido la fórmula del éxito del trap en España? Pues en primer lugar, empezar a concebir la música y lo que es la industria del trap como realmente lo que es: una industria, un sector, un negocio. Estamos aquí para hacer pasta. Basta de ser aquí mojigatos totalmente sectarios de lo hacemos por pasión. No, estamos aquí para hacernos millonarios, estamos aquí para hacer pasta. Traen esa revolución que cambia completamente la mentalidad. Créanme que esa pequeña cosa cambia completamente el negocio. Ya lo comentaba Zetangana en su última mixtape con esta frase: durante los años hippie la gente despreció la idea de los negocios, decía el dinero es malo, trabajar es malo, pero hacer dinero es un arte, trabajar es un arte, y los buenos negocios son la mejor de las artes. Como os digo, empezar a concebir la música como un negocio. Segunda cuestión a tener en cuenta: nos llega el trap y cambia completamente también el sonido. Pasamos del bombo caja clásico de instrumentales muy básicas a pasar a instrumentales, digamos, con más sonidos electrónicos, más comerciales, más vendibles, y esto también revoluciona también lo que es el panorama. Tercera cuestión a tener en cuenta: se simplifica muchísimo el mensaje con la entrada del trap en España. Pasamos de un panorama con unas letras muy pero que muy desarrolladas, en las cuales el mensaje es muy importante, a pasar a un panorama dentro del trap con un mensaje muy simple, con letras que puedes hacer en 10-15 minutos, pero se enfoca mucho más en el flow, en tener un flow guapo, que suene bien. Como os digo, se comercializa muchísimo lo que es el panorama dentro de todo esto, y digamos que se hace del panorama algo mucho más superficial de lo que era antes. Cuarta cuestión a tener en cuenta: como os he dicho, hablamos de un panorama que se vuelve muy superficial. Importa mucho lo visual, lo que entra por los ojos, el sonido. ¿Qué implica todo esto? Se profesionaliza todo muchísimo más. Videoclips más currados, prácticamente ya no existen temas sueltos con simplemente la carátula. Siempre que se saca un tema viene con un videoclip acompañado, con calidad brutal, muy profesional todo, el sonido impecable. Claramente el hecho de tener un panorama muy superficial implica también para los artistas ser también muy superficiales. Y esto es completamente opuesto a lo que había hace 6-7 años. Lo que hace 6-7 años se criticaba, a día de hoy es lo normal. El salir con abrigos de pieles, cochazos, un montón de tías, dinero, todo tipo de lujos. Como os he comentado, hace años esto se criminalizaría un montón de qué te las vas dando, no sé qué, y a día de hoy es un día más en la oficina. ¿Por qué? Porque el panorama se ha vuelto muy superficial, se ha comercializado todo mucho y digamos que hemos cogido ya la mentalidad americana dentro de la industria. Otra cuestión a tener en cuenta: los estribillos empiezan a cobrar mucha importancia, porque al fin y al cabo son los que consiguen que una canción se pegue, que una canción se ponga de moda. Por lo tanto, los estribillos dentro del panorama empiezan a coger muchísima importancia. Al igual que anteriormente en el panorama que teníamos hace 5 o 6 años, teníamos un panorama en el cual los estribillos no eran tan importantes, hablamos de estribillos muy simples. Con el panorama trap se le pilla mucha importancia a los estribillos, ya que al fin y al cabo es lo que consiguen que una canción se le pegue a la gente. Estribillos muy repetitivos, letras sencillas y lo más repetitivas posible. Se abusa mucho de las muletillas, lo veréis mucho sobre todo en lo que es artistas americanos, rollo Lil Pump, el digamos que estas muletillas consiguen que la canción sea más
pegadiza, digamos que tenga más flow. Pero estas muletillas, creedme que marcan la diferencia. Tanto el como el ey, todo este tipo de cosas le da mucho ritmillo a lo que es la canción y hace que se te pegue de una manera brutal. Otra cuestión muy importante a tener en cuenta: se deja de criminalizar el autotune y empieza a ser algo completamente normal. Os aseguro que hace 7 años el autotune era completamente el pecado. Quien usara autotune, madre mía, ese tío estaba enterrado y le lapidaban en la plaza del pueblo, completamente. A día de hoy es algo más, algo dentro del género, algo totalmente normal y algo que ha permitido dar un salto, digamos que de sonido y de profesionalidad a muchos artistas. Ya que claramente el autotune te permite entonar, te permite hacer estribillos más guapos, un sonido digamos que más profesional y claramente esto da un salto de calidad bastante importante. Yo recuerdo que de los primeros que empezaron a meter autotune aquí en España fue Magno, de la Chacal Click. Muchas guarras en el barrio, mucho guardia, mucho hater. Hay mucho hijo de puta que quiere joderme. Que la verdad que a Magno en su momento, se le dieron un montón de palos, porque claro, como os digo, hablamos de un panorama que era muy cerrado de mente y meter el autotune a Magno se le dieron una cantidad de palos. Y más siendo un tío que venía de un rollo muy underground, muy agresivo, como os digo, de la Chacal Click. Represento Madrid, cabrones, nadie me sofoca. Mi nombre está Belén, disparo, creen como un bazooka. Y claro, empezar a meter autotune, empezar a comercializarse mucho, a meter incluso reggaetón. Dinero, 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 dinero. Creedme que le dieron muchos palos, pero realmente, digamos que fue de los primeros en abrir el camino al resto que han venido después y que realmente han comercializado el panorama. Es que claro, yo lo veo con perspectiva porque yo he visto evolucionar a muchos raperos. O sea, yo realmente he visto a lo que es actualmente Recycled G ser cool y también tener el grupo este de Cool and Groove con otro rapero que se llamaba, creo que Danny Groove o algo así. Y claro, los he visto evolucionar y he visto el panorama cambiar, pero de una forma totalmente, acojonante. Al igual que os digo que yo he visto a Zetangana ser crema, he visto a Zetangana en su época de Agora Zane y he visto evolucionar el panorama, pero a pasos agigantados en cosa de 7-8 años. Otra cuestión a tener en cuenta: este sonido más electrónico permite a estos nuevos traperos empezar a sonar en los clubs, empezar a sonar en las discotecas. Claramente esto es un plus. Lo que antes muchos raperos no podían hacer, los traperos sí pueden hacerlo. Y la suma de todos estos factores nos da el por qué el panorama trap se lo está comiendo prácticamente todo a nivel musical y lo está reventando. Como os digo, se ha comercializado muchísimo el panorama, se ha vendido mucho mejor, se ha profesionalizado todo muchísimo, buenos videoclips, digamos que una apariencia de cara al cliente, al espectador, mucho mejor. Tenemos cochazos, tenemos putas, tenemos dinero, tenemos buen sonido, tenemos buena imagen. Claramente esto profesionaliza el sector, empieza a vender la industria mucho mejor y empiezan a llegar las multinacionales a interesarse. Porque no es lo mismo antes, cuando se vendía el rap con un sonido digamos que muy marronero y unos videoclips muy sencillos, a lo que llegamos a día de hoy con un sonido mucho más serio, mucho más comercial, letras más simples, letras más banales claramente, pero que se pegan mucho más comerciales y vendibles a la gente. El ejemplo más claro de todo esto es Lil Pump. Con Lil Pump tenemos letras súper sencillas, súper repetitivas, siempre lo mismo, pero un flow muy guapo, que hace que a la gente se le peguen las canciones. Cuanto más sencillas sean las canciones, más se le pegan a la gente. Muchas veces a la gente se le vende mucho mejor canciones muy simples que canciones mucho más elaboradas, con letras muy profundas, con letras muy trabajadas. Muchas veces a nivel comercial es mejor letras súper simples, pero un sonido muy guapo y muy pegadizo, que temas más profundos con letras más trabajadas, pero que no se venden tan bien. También hay que destacar que con el trap se ha reducido la duración de los temas. Podemos poner el ejemplo de XXXTentacion, de Lil Pump, que realmente son 2-3 estribillos, 4, 5, 6 versos muy repetitivos y tenemos ya un tema de 2 minutos y medio, 3 minutos como mucho. Entonces, cuanto más corto sea el tema, más fácil es que se difunda y que todo el mundo le oiga. Al igual que permite también a los artistas sacar más temas, porque se simplifica todo mucho, la duración es menor y claramente permite sacar temas aquí como si fueran churros. Porque fijaos, estribillo, 8 versos muy repetitivos y muy sencillos, estribillo, otros 8 versos muy repetitivos y muy sencillos y estribillo. Ya tenemos un tema. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Y si juntamos todos estos factores podemos ver el por qué el trap lo está reventando. Cómo hemos pasado de una industria en España
con la cual prácticamente los raperos no pueden ganarse casi la vida, y si podían ganarse la vida, digamos que podían dar gracias, a pasar a una industria en la cual a día de hoy se puede hacer pasta y te puedes ganar la vida muy pero que muy bien con ello. Y si te vas a Estados Unidos, incluso te puedes hacer multimillonario. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, un vídeo un poco distinto, pero podemos ver claramente cómo una industria pasa de prácticamente no generar casi dinero a comercializarse y empezar a generar mucha pasta y comerse el panorama, simplemente con unos pequeños cambios dentro del género. Así que nada, señores, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos de este estilo, ya sabéis, dejar un like ahí abajo y poquito más, no me enrollo mucho más. Un abrazo enorme, muchísimas gracias por todo el apoyo y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.